Lo que Jorge Carvajal reveló sobre el origen del romance entre Pepe Aguilar y Anelis Álvarez no es solo un chisme de pasillo, es una grieta en la historia oficial que la familia Aguilar ha contado por más de 27 años. Porque resulta que antes de convertirse en la esposa de Pepe, en la madre de Ángela y Leonardo, en el pilar de Machine Records y en la mujer que sostiene el imperio Aguilar, Anelis pudo haber estado del brazo de otro Aguilar, del hermano mayor, Antonio Aguilar Jr. Y esa posibilidad, ese pudo haber sido, reabre preguntas que muchos preferirían no responder. La familia Aguilar lleva 3 generaciones construyendo un legado que va mucho más allá de la música. Una dinastía que nació en escenarios como el Madison Square Garden, que se consolidó en las arenas del jaripeo y que hoy continúa con Ángela brillando en los Latin Grammy y Leonardo llenando recintos en cada presentación. Pero como toda gran dinastía, también tiene sombras, episodios que no encajan en la narrativa perfecta. Y este es uno de ellos. Antes de continuar, si este contenido te atrapa, te sacude o te hace mirar la historia con otros ojos, apóyanos, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like, porque eso nos ayuda a seguir contando estas historias que importan. Y si quieres ir más allá, si quieres que este video llegue más lejos, tienes el botón de Super Thanks justo aquí abajo. Tu apoyo, ya sea con Super Thanks o con tu suscripción, no solo impulsa este contenido, también impulsa la verdad, la humanidad detrás del legado. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos al inicio que nadie te había contado. Jorge Carvajal, periodista con décadas de experiencia en el mundo del espectáculo mexicano, se ha ganado una reputación que combina conocimiento profundo, valentía para decir lo que muchos callan y un estilo narrativo directo que atrapa a su audiencia desde la primera palabra. Durante años, Carvajal ha sido testigo de los secretos, los acuerdos y los silencios que se esconden detrás del brillo de la fama, y es precisamente esa posición privilegiada la que le permite hacer afirmaciones que ponen en jaque la versión oficial de historias que parecían inquebrantables. En una entrevista reciente, Carvajal sorprendió a muchos al revelar que Anelis Álvarez, conocida por ser la esposa de Pepe Aguilar y madre de 3 de sus hijos, habría tenido un romance previo con Antonio Aguilar Jr., el hermano mayor de Pepe. Esta declaración no fue un rumor lanzado al aire ni una insinuación ligera, fue presentada como un hecho, algo que dentro de la industria se conocía y que nunca había sido documentado públicamente hasta ese momento. La manera en que Carvajal expone es característica de su estilo, con la autoridad de quien ha estado dentro de los entresijos del espectáculo, sin dramatismos, pero con la fuerza de una verdad que incomoda porque cuestiona la narrativa cuidadosamente construida por la familia Aguilar durante más de 27 años. La historia oficial de la familia ha proyectado siempre una imagen de unidad, armonía y un legado musical impecable, pero la afirmación de Carvajal abre una grieta que permite ver la complejidad y humanidad detrás de los nombres y los éxitos. Carvajal explica que Anelis apareció en el círculo familiar durante la grabación de un proyecto en el que Antonio Jr. estaba involucrado, un momento que no tenía nada de extraordinario desde el punto de vista profesional, pero que resultó ser el inicio de una conexión que cambiaría la dinámica familiar. Ella, con su porte elegante y su presencia magnética, llamó la atención de Antonio Jr., y según Carvajal, esa atracción fue conocida dentro del círculo íntimo de la familia y de la industria. Sin embargo, con el tiempo, esa relación inicial no se consolidó, y la atención de Anelis terminó girando hacia Pepe Aguilar, el hermano menor, dando inicio a la relación que todos conocemos públicamente. Lo que hace que esta revelación sea particularmente impactante no es solo el hecho de que existiera una conexión previa entre Anelis y Antonio Jr., sino la forma en que cuestiona la versión oficial de la historia, esa narrativa cuidadosamente construida que durante décadas ha sido presentada como un relato de amor perfecto y sin fisuras. Al señalar esta conexión anterior, Carvajal pone de relieve los silencios estratégicos, las decisiones personales y las dinámicas familiares que, aunque desconocidas por el público, han tenido un impacto profundo en la vida de todos los involucrados. No se trata únicamente de un triángulo amoroso, sino de cómo las emociones, los afectos y las elecciones individuales afectan la estructura de poder, la percepción pública y la historia de una de las familias más admiradas del espectáculo mexicano. La declaración de Carvajal invita a reflexionar sobre la complejidad humana detrás de los nombres que todos reconocen, sobre cómo incluso las familias más celebradas enfrentan dilemas privados, conflictos internos y decisiones que nunca se registran en entrevistas ni biografías oficiales. Él enfatiza que Anelis no era simplemente una presencia pasajera, su relación con Antonio Jr., aunque no haya prosperado públicamente, era significativa y conocida dentro de ciertos círculos, lo que plantea preguntas sobre la percepción de la lealtad, los afectos y la forma en que la familia maneja los vínculos personales sin afectar su imagen pública. Esta revelación, además,
ofrece un retrato más realista de la vida dentro de la familia Aguilar, mostrando que detrás del brillo, la fama y el éxito existen decisiones difíciles, tensiones silenciosas y emociones complejas que no siempre se divulgan. La historia oficial siempre ha destacado la unidad y la continuidad del legado musical, pero Carvajal recuerda que esa fachada perfecta no siempre refleja la realidad completa. Incluso en las familias más admiradas, existen capítulos ocultos, amores no consumados, sentimientos desplazados y elecciones que marcan la vida de cada integrante de manera profunda. Su estilo directo y carismático convierte esta revelación en algo más que un simple dato, la transforma en una ventana hacia la verdad humana detrás del mito, en un recordatorio de que los artistas y sus familias son seres humanos con emociones, errores y decisiones que, aunque invisibles al público, definen su historia. Al exponer que Anelis era pareja de Antonio Jr. antes de conocer a Pepe, Carvajal no busca generar escándalo, sino ofrecer un contexto que permite comprender mejor la dinámica familiar y emocional que ha moldeado la vida de la familia Aguilar durante décadas. Esta perspectiva resalta cómo la fama y la apariencia pública a menudo esconden historias más complejas, decisiones no contadas y silencios que protegen tanto la familia como a su legado, mientras dejan rastros de curiosidad, especulación y fascinación para quienes observan desde afuera. La afirmación de Carvajal, más allá de cuestionar la historia oficial, subraya la habilidad de la familia Aguilar para mantener su imagen impecable, aun cuando existen capítulos ocultos y momentos que podrían alterar la percepción del público. Al revelar este detalle, Carvajal no solo impacta la narrativa conocida, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza humana detrás del mito, mostrando que la vida real, incluso dentro de las familias más célebres, está llena de elecciones difíciles, emociones conflictivas y secretos que solo se conocen gracias a quienes, como él, han dedicado su vida a mirar detrás del telón. La revelación sobre Anelis y Antonio Jr. abre un capítulo que muchos desconocían y que ahora se coloca al alcance del público, ofreciendo una visión más completa y compleja de la familia Aguilar, de sus decisiones personales y de cómo la historia oficial, por más sólida que parezca, siempre puede ser cuestionada por quienes poseen información privilegiada y valentía para decir la verdad tal como es, con todas sus implicaciones y matices, dejando claro que detrás de la fama, la música y los aplausos hay seres humanos enfrentando dilemas, amores y silencios que moldean su historia de manera profunda y permanente, y que la narrativa de la familia Aguilar, por más controlada que haya sido durante casi 3 décadas, siempre ha tenido grietas que esperan ser descubiertas por ojos atentos, como los de Jorge Carvajal, capaces de revelar la verdad con claridad, sin adornos y con la fuerza de alguien que conoce la industria desde adentro y que sabe que detrás de la perfección aparente, siempre hay historias humanas llenas de emoción, complejidad y decisiones que cambian el curso de la vida de todos los involucrados, dejando al público la fascinante tarea de reconstruir los hechos y comprender que incluso los mitos más admirados están construidos sobre realidades más complejas y humanas de lo que parecen. Anelis Álvarez es un nombre que, para muchos, está indisolublemente ligado a Pepe Aguilar y a la historia pública de la familia Aguilar, pero la versión que hemos conocido a lo largo de los años podría no contar toda la verdad. Según lo revelado por Jorge Carvajal, periodista con décadas de experiencia y acceso privilegiado al mundo del espectáculo, la historia de Anelis con la familia comienza mucho antes de lo que se ha documentado públicamente, en un contexto que muchos desconocen y que, de hacerse público hace décadas, habría generado un revuelo considerable. Carvajal asegura que Anelis entró en el círculo familiar durante la grabación de un videoclip de Antonio Aguilar Jr. en los años 90, un tiempo en el que la familia ya gozaba de un legado musical consolidado y de una notoriedad pública que convertía cualquier aparición en un foco de atención. En ese momento, Anelis era una joven modelo soltera, con una presencia llamativa y un carisma que no pasaba desapercibido, alguien que, según Carvajal, captó la atención de Antonio Jr. y con quien habría iniciado un romance que nunca fue reconocido oficialmente. La situación es delicada porque, aunque a simple vista pudiera parecer una anécdota menor dentro de la trayectoria de la familia, refleja dinámicas complejas que rara vez se divulgan y que, al ser conocidas, alteran la percepción que el público tiene de los vínculos personales de la familia Aguilar. Anelis, con su profesionalismo y su elegancia natural, se movía con soltura dentro de la industria, participando en proyectos que la colocaban en el centro de atención, pero también era alguien capaz de generar conexiones personales significativas, y según Carvajal, su relación con Antonio Jr. no fue una simple amistad ni un acercamiento profesional, era un vínculo afectivo que existía antes de que Pepe Aguilar apareciera en escena. Este detalle, aunque pequeño en apariencia, es fundamental porque cuestiona la narrativa oficial que siempre ha presentado a Pepe y Anelis como la primera conexión romántica de importancia dentro de la familia, borrando de la memoria pública cualquier antecedente que pudiera complicar la imagen de amor perfecto y sin fisuras que se ha proyectado durante más de 2 décadas.
Carvajal subraya que este romance previo era conocido dentro de ciertos círculos de la industria y de la familia, un hecho que, aunque nunca se mencionó públicamente, estaba presente en la dinámica de relaciones internas y en las conversaciones entre quienes rodeaban a los Aguilar en esos años. La revelación pone de relieve cómo las historias detrás de los escenarios son mucho más complejas que las versiones que llegan al público. Existen vínculos ocultos, emociones no expresadas y decisiones personales que se toman lejos de las cámaras y los micrófonos, y que sin embargo influyen en la trayectoria de quienes son el centro del espectáculo. Para entender la magnitud de este detalle, es importante contextualizar la situación. Anelis no era solo una modelo atractiva y profesional, sino alguien con capacidad de generar impacto en quienes la rodeaban, y su relación con Antonio Jr., aunque nunca oficializada, marcó un capítulo que hasta ahora había permanecido oculto. Según Carvajal, la atracción y el vínculo entre ambos era evidente para quienes los conocían, y la conexión no se limitaba a una cercanía pasajera. Existía un afecto y una familiaridad que, con el tiempo, se convirtió en un precedente silencioso antes de que Pepe Aguilar conociera a Anelis y comenzara la relación que hoy todos conocemos. La importancia de este antecedente radica en que reescribe, aunque parcialmente, la historia que se ha contado públicamente, mostrando que los vínculos personales dentro de la familia Aguilar y su círculo eran más ricos y complicados de lo que la narrativa oficial ha dejado entrever. Carvajal enfatiza que, aunque Anelis eventualmente consolidó su relación con Pepe, la existencia de un romance previo con Antonio Jr. no es un rumor ni una especulación, es un hecho que, según sus fuentes y su conocimiento de la industria, era reconocido en ciertos ámbitos y que ofrece una perspectiva más realista de cómo se desarrollaban las relaciones personales dentro de la familia y su entorno. Esta revelación también permite comprender mejor las dinámicas que se establecen cuando el afecto, la admiración y la proximidad profesional se entrelazan. Los lazos no siempre siguen la trayectoria que el público espera, y muchas veces los silencios y las omisiones son tan significativos como los hechos que se muestran al público. La historia de Anelis y Antonio Jr., contada por Carvajal con su estilo directo y sin rodeos, evidencia que las decisiones de amor y las relaciones personales dentro de familias célebres no siempre son lineales ni simples, están llenas de matices, de emociones conflictivas y de circunstancias que, aunque ocultas, configuran la historia completa. A través de su relato, Carvajal permite que el público vea a Anelis no solo como la esposa de Pepe Aguilar, sino como una persona que tuvo una vida afectiva previa, que hizo elecciones y que se movió con autonomía dentro de un entorno lleno de expectativas, miradas y presiones, lo que humaniza a alguien que, en la narrativa oficial, suele ser representada de manera más idealizada que real. Este contexto también abre la puerta a reflexionar sobre la percepción pública versus la realidad privada. Mientras que los admiradores de la familia pueden haber visto siempre un relato de amor perfecto y lineal, la verdad detrás de los vínculos personales demuestra que incluso las historias más admiradas contienen capas de complejidad que rara vez llegan a la luz. La relación de Anelis con Antonio Jr., aunque breve o disimulada, muestra cómo las decisiones individuales, las conexiones afectivas y la historia personal de cada integrante de la familia influyen en el desarrollo de sus relaciones futuras y en la construcción de la imagen pública que se proyecta hacia afuera. Carvajal, con su conocimiento del medio y su habilidad para narrar con autoridad y carisma, nos ofrece una versión más completa y rica de los hechos, mostrando que lo que parecía ser un camino lineal de amor entre Anelis y Pepe Aguilar en realidad estaba precedido por vínculos que añaden capas de complejidad a la historia, revelando emociones, decisiones y relaciones que la versión oficial había dejado fuera. La importancia de documentar este capítulo radica en comprender que la fama y el legado musical no eliminan la humanidad de las personas involucradas. Por el contrario, incluso los nombres más admirados viven amores, decepciones y conexiones previas que forman parte de su historia y que, al ser conocidos, permiten entender mejor la complejidad de sus vidas, sus relaciones y las decisiones que han tomado a lo largo de los años, y que la historia de Anelis Álvarez y su posible relación con Antonio Aguilar Jr. es un claro ejemplo de cómo la verdad, contada con honestidad y con los matices necesarios, enriquece la narrativa y nos acerca a la realidad detrás del mito, mostrando que incluso en el corazón de una de las familias más icónicas de México existen historias no contadas, emociones profundas y vínculos que, aunque desconocidos por el público general, dejaron una huella permanente y que, gracias a la voz de Carvajal, finalmente podemos reconocer, analizar y entender en toda su dimensión, ofreciendo una visión más humana, completa y auténtica de lo que significa pertenecer al universo Aguilar y como las relaciones previas, los afectos y los silencios forman parte inseparable de su historia, que por décadas se ha mantenido cuidadosamente resguardada pero que ahora, gracias a estas revelaciones, podemos apreciar con todos sus matices y complejidades, revelando que la historia de la familia y de Anelis no es solo la que todos hemos visto,
sino la que realmente vivieron sus protagonistas, llena de emociones, decisiones y conexiones humanas que trascienden los titulares y los escenarios, y que nos permite comprender que, detrás del mito y del brillo del espectáculo, siempre hay una vida real, con amores, vínculos y secretos que definen la historia de quienes han construido su legado bajo la mirada del público, y que conocer estos detalles, aunque sorprendentes, nos acerca a la verdad detrás de la figura pública y nos recuerda que la vida de Anelis Álvarez antes de Pepe Aguilar fue más compleja y significativa de lo que la narrativa oficial había dejado entrever, revelando un capítulo de su historia que ahora queda al alcance del público y que redefine la forma en que entendemos sus relaciones, su personalidad y su lugar dentro del círculo familiar Aguilar. Pepe Aguilar, uno de los nombres más emblemáticos del legado musical mexicano, ha sido siempre retratado en la historia pública como un hombre enamorado de su esposa, Anelis Álvarez, desde el primer momento en que la vio. La narrativa oficial, cuidadosamente construida a lo largo de los años, nos presenta a Pepe como aquel joven músico que, durante la filmación de un videoclip de su hermano Antonio Aguilar Jr., se encontró con Anelis y sintió un flechazo instantáneo que lo llevaría, años después, al matrimonio en 1997. Esta versión, romántica y directa, ha sido la que ha acompañado a la pareja frente al público, en entrevistas y en medios de comunicación, consolidando una historia de amor que parece surgir de manera natural y casi mágica, como si no existieran capítulos previos que complicaran la línea temporal del romance. Sin embargo, según los relatos de personas con conocimiento del círculo íntimo de la familia, y particularmente lo señalado por Jorge Carvajal, existe un silencio incómodo en torno a lo que realmente ocurrió antes de ese primer encuentro documentado públicamente. La omisión deliberada de un posible vínculo previo entre Anelis y Antonio Jr. genera un vacío en la narrativa que, si bien no ha sido cuestionado oficialmente por la familia, sí deja preguntas abiertas sobre cómo se construyó la historia de amor de Pepe y Anelis. Carvajal enfatiza que, mientras el público veía un acercamiento directo y espontáneo entre Pepe y Anelis, existía una relación previa, no oficializada, con Antonio Jr., que no fue abordada ni aclarada en ningún momento por Pepe. Este detalle, aunque omitido de la narrativa pública, tiene implicaciones significativas, porque transforma la manera en que entendemos la dinámica entre los tres protagonistas y la percepción que el público ha tenido durante décadas sobre el origen de la relación de Pepe y Anelis. La historia pública comienza directamente con el enamoramiento de Pepe, pero al no incluir el contexto previo de Anelis dentro del círculo familiar y su relación con Antonio Jr., se crea una imagen parcial que oculta matices importantes. En entrevistas y declaraciones, Pepe ha sido consistente en presentar su historia como un encuentro fortuito que cambió su vida, pero nunca ha abordado qué tipo de relación existía entre Anelis y su hermano en ese momento, dejando que el público acepte la versión más limpia y lineal del romance, sin los detalles que podrían complejizarla. Este silencio no es menor, revela cómo las familias con proyección pública, especialmente aquellas con un legado tan poderoso como los Aguilar, construyen narrativas cuidadosamente diseñadas, seleccionando qué información se hace pública y que se mantiene resguardada, para proteger imágenes, reputaciones y, en muchos casos, la percepción general de amor perfecto que quieren proyectar. La construcción de esta narrativa también refleja un patrón común en el mundo del espectáculo. Las historias románticas se moldean para el consumo público, y ciertos capítulos, aunque reales y conocidos dentro del círculo íntimo, se omiten o se minimizan para evitar controversias o cuestionamientos que puedan alterar la percepción idealizada de la pareja. Pepe Aguilar, al narrar el inicio de su relación con Anelis, omite deliberadamente cualquier referencia a vínculos anteriores, y esta omisión, según Carvajal, no es casual, sino parte de una estrategia de manejo de la narrativa que, durante más de 20 años, ha funcionado para consolidar la historia de amor perfecta que todos conocen. El silencio, sin embargo, tiene un efecto indirecto. Al no mencionarse la relación previa de Anelis con Antonio Jr., se crea un espacio de especulación, de rumores que circulan en ciertos ámbitos, y de cuestionamientos que permanecen invisibles para el público general pero que son significativos para quienes conocen la dinámica interna de la familia. Este vacío narrativo también permite que la historia de Pepe y Anelis se presente como un relato de destino inevitable, un encuentro de almas gemelas que surge en el momento justo, fortaleciendo la percepción de romance idílico y sin obstáculos, cuando en realidad la historia completa sería más compleja, con relaciones previas, emociones compartidas y decisiones personales que influyeron en cómo se desarrolló la relación. La narrativa pública, al saltar directamente al enamoramiento de Pepe, omite un capítulo crucial que, de conocerse, reconfiguraría la percepción del público sobre la cronología y las relaciones afectivas de Anelis dentro del círculo Aguilar. La omisión también refleja la manera en que se manejan los legados familiares en contextos de alta visibilidad,
Ciertos detalles se consideran sensibles, capaces de generar interpretaciones que podrían afectar la imagen de los miembros involucrados, y por ello se opta por una historia simplificada, romántica y lineal, que encaje dentro del canon de lo aceptable públicamente. Carvajal subraya que este silencio, aunque prolongado durante décadas, no significa ausencia de conocimiento. Quienes estaban cerca de la familia conocían la existencia de vínculos anteriores y entendían las complejidades de las relaciones, pero estas no se documentaban públicamente. Este contraste entre la historia oficial y la realidad privada evidencia cómo la percepción pública puede diferir significativamente de lo que realmente ocurre, mostrando que incluso en familias icónicas y admiradas, los secretos y los silencios forman parte integral de la narrativa que se proyecta al exterior. Pepe Aguilar, al enfocarse en narrar su flechazo inicial y el posterior matrimonio, contribuye a un relato que es atractivo, coherente y fácil de consumir por el público, pero que también deja fuera aspectos que humanizan y dan profundidad a los personajes, como la historia afectiva previa de Anelis y su vinculación con otros miembros de la familia. La importancia de reconocer este silencio incómodo no es simplemente cuestionar la veracidad de la narrativa, sino comprender cómo la construcción de la imagen pública y la omisión de ciertos detalles influyen en la manera en que percibimos a las figuras públicas y sus historias de amor. Revela cómo la fama y la exposición mediática requieren de decisiones estratégicas sobre qué contar y qué callar, y cómo estas decisiones, aunque efectivas para proteger imágenes, también crean espacios de duda y misterio que los años no borran completamente. Al analizar el inicio de la relación de Pepe y Anelis, es evidente que lo que el público ha visto y escuchado es solo una parte de la historia, una narrativa cuidadosamente seleccionada que destaca el amor romántico y el destino, mientras omite la existencia de vínculos previos que podrían alterar la percepción de cómo se formaron las relaciones afectivas dentro del núcleo familiar. Este enfoque no desacredita la relación de Pepe y Anelis ni su amor genuino, pero sí invita a ver la historia con mayor profundidad y a reconocer que los comienzos de cualquier relación, incluso en familias tan visibles como los Aguilar, son complejos, matizados y muchas veces sujetos a interpretaciones que van más allá de lo que se cuenta públicamente. El silencio sobre la relación previa de Anelis con Antonio Jr., y la omisión de este detalle en la narrativa de Pepe, es un ejemplo claro de cómo las historias de amor de las figuras públicas se adaptan para mantener coherencia, admiración y misterio, ofreciendo al público una versión idealizada que cumple con expectativas románticas y mediáticas, pero que al mismo tiempo deja fuera matices esenciales que enriquecen la comprensión de los protagonistas como seres humanos con pasado, emociones y decisiones que anteceden la historia que todos conocemos, y que al ser finalmente revelados por voces como la de Carvajal, permiten reconstruir la historia completa con mayor autenticidad, mostrando que detrás del brillo del escenario y la fama, existen vidas complejas, relaciones previas y silencios estratégicos que forman parte de la verdadera narrativa familiar, y que conocer estos detalles nos permite entender mejor la humanidad de Pepe Aguilar, de Anelis Álvarez y de toda la familia, revelando que incluso los amores más admirados comienzan muchas veces en contextos llenos de matices, secretos y silencios incómodos que solo con el tiempo pueden ser contados, analizados y comprendidos en toda su magnitud. Antonio Aguilar Jr., el primogénito del legendario Antonio Aguilar y de la icónica Flor Silvestre, siempre ha vivido bajo la luz brillante de un apellido que impone respeto y expectativas. Ser hijo mayor de una de las familias más veneradas del espectáculo mexicano no es tarea sencilla. Cada paso que da, cada decisión profesional o personal, se mide frente al legado de su padre y la influencia pública de su madre. Sin embargo, a pesar de esta posición privilegiada en términos familiares, Antonio Jr. ha experimentado lo que podría llamarse un doble desplazamiento, tanto en el ámbito profesional como en el sentimental. Desde los inicios de su carrera musical, su camino se vio marcado por la sombra de su hermano menor, Pepe Aguilar, cuyo ascenso meteórico a la fama convirtió al joven Aguilar en un segundo plano, a pesar de sus propios talentos y esfuerzos. Mientras Pepe se consolidaba como una estrella indiscutible dentro de la industria, con conciertos multitudinarios y una imagen pública cuidadosamente construida, Antonio Jr. transitaba por un sendero más discreto, desarrollando su música, grabando álbumes y buscando espacios donde pudiera brillar con luz propia, aunque siempre bajo la inevitable comparación con su hermano. Esta comparación constante, en un mundo donde el apellido Aguilar es sinónimo de éxito y excelencia, no es menor, define percepciones, oportunidades y la manera en que el público y la industria musical perciben a cada miembro de la familia. Antonio Jr., pese a contar con la experiencia y la herencia artística de sus padres, tuvo que enfrentar la realidad de que el reconocimiento masivo y la adoración del público se inclinaban hacia su hermano, dejándolo en una posición complicada. Talento y legado no siempre equivalen a la visibilidad y al éxito que su apellido podría prometer. Este desplazamiento profesional se entrelaza con un desplazamiento sentimental que,
según revelaciones recientes de fuentes cercanas como Jorge Carvajal, añade una capa más de complejidad a la historia familiar. La relación de Antonio Jr. con Anelis Álvarez, antes de que ella se vinculara con Pepe, abre un capítulo que hasta ahora había permanecido oculto y que revela un contraste doloroso entre lo que pudo haber sido y lo que finalmente se convirtió en la narrativa pública. La historia sugiere que Antonio Jr., además de enfrentarse a la competencia implícita de su hermano en la industria musical, pudo haber perdido también un vínculo sentimental que tenía con Anelis, un amor que nunca se reconoció públicamente pero que, según fuentes cercanas, existió y formó parte de la compleja red de relaciones dentro del círculo Aguilar. Este doble desplazamiento, la combinación de la sombra profesional de Pepe y la pérdida de Anelis, refleja la tensión inherente a crecer y desarrollarse dentro de una familia de figuras públicas, donde la fama, la atención mediática y las decisiones personales están intrínsecamente ligadas. Antonio Jr. produjo su álbum debut con Pepe como productor, un hecho que subraya tanto la colaboración fraternal como la dinámica de poder dentro de la familia. Mientras Antonio Jr. aportaba su talento y su visión artística, Pepe se consolidaba como el rostro más visible, la figura que podía proyectar la música al público con mayor fuerza, dejando a Antonio Jr. en una posición secundaria, aunque esencial para la producción. Esta colaboración profesional, si bien muestra unidad familiar, también refleja la tensión de la visibilidad desigual. El hermano mayor, a pesar de ser el primogénito, no alcanza la misma notoriedad pública que el hermano menor, y sus logros a menudo se perciben a través del lente del éxito de Pepe. El desplazamiento sentimental añade una dimensión más profunda a esta historia. La relación previa de Anelis con Antonio Jr. y su posterior vínculo con Pepe sugiere que Antonio Jr. no solo enfrentó desafíos profesionales, sino también personales. La narrativa oficial, cuidadosamente construida por la familia, ignora este capítulo, presentando la historia de Pepe y Anelis como un romance que surge de manera directa y romántica, mientras que Antonio Jr. permanece en la sombra, tanto en la memoria pública como en los relatos oficiales. Carvajal enfatiza que este doble desplazamiento no es simplemente un accidente del destino, sino un reflejo de cómo la fama y la construcción de narrativas familiares pueden invisibilizar ciertos vínculos y logros, afectando la percepción pública y la experiencia personal de los individuos involucrados. La historia de Antonio Jr., entonces, no solo es la de un músico talentoso que luchó por encontrar su espacio en la industria, sino también la de un hombre que, pese a su posición de primogénito y a su preparación artística, vio cómo su hermano menor se convertía en el centro de atención, mientras él permanecía en un segundo plano, tanto frente al público como frente a los afectos que compartió con Anelis. Esta realidad añade un matiz trágico y humano a la historia familiar, mostrando que incluso en familias tan admiradas y exitosas, los roles y las oportunidades no siempre se distribuyen de manera equitativa, y que el talento y la preparación no siempre se traducen en reconocimiento inmediato. El caso de Antonio Jr. invita a reflexionar sobre la complejidad de crecer dentro de un legado artístico, donde la fama, el éxito y los afectos se entrelazan de manera que no siempre favorece al primogénito, sino al que logra ocupar el centro de la narrativa pública. El dolor silencioso, la invisibilidad relativa y la pérdida de vínculos importantes forman parte de la historia no contada de Antonio Aguilar Jr., una historia que complementa y, a veces, contrasta con la versión romántica y lineal que se ha presentado sobre Pepe y Anelis, mostrando que detrás de los escenarios, los aplausos y las luces, existen vidas llenas de matices, decisiones difíciles y realidades que permanecen ocultas al ojo del público, pero que son esenciales para entender la dinámica completa de la familia Aguilar y la complejidad de sus relaciones profesionales y sentimentales. Este capítulo de la vida de Antonio Jr. revela que, más allá del brillo y la fama, los afectos, los sueños y las oportunidades no siempre se distribuyen de manera justa, y que la sombra de un hermano menor más mediático puede transformar el recorrido de quien, por derecho y talento, parecía destinado a ocupar un lugar destacado, evidenciando que las historias de éxito y los romances dentro de familias famosas rara vez son lineales, y que detrás de cada figura pública hay matices, pérdidas y silencios que forman parte integral de la narrativa completa, revelando la humanidad de Antonio Aguilar Jr., su lucha por reconocimiento y amor, y el precio silencioso que muchas veces acompaña a aquellos que viven bajo la luz de un legado familiar tan poderoso como el de los Aguilar. El posible conflicto fraternal entre Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr. es uno de esos capítulos que el público jamás ha visto de manera explícita, pero que, según diversas fuentes cercanas a la familia y a la industria musical, podría haber existido en un plano más silencioso, íntimo y lleno de matices. Hablar de resentimiento entre hermanos dentro de una familia tan emblemática y mediática como la de los Aguilar no es sencillo. La narrativa oficial ha presentado siempre una imagen de unidad, colaboración y afecto mutuo.
donde las diferencias se resolvían lejos de los reflectores y donde la figura de cada hermano se complementaba con la del otro para construir el legado musical que hoy todos reconocen. Sin embargo, al analizar las piezas de la historia más allá de lo público, surgen indicios que sugieren que, como en cualquier familia, el afecto profundo puede convivir con tensiones no resueltas, con silencios que pesan y con rivalidades que, aunque nunca expresadas de manera abierta, moldean las relaciones y las decisiones dentro del núcleo familiar. En primer lugar, es importante señalar que nunca hubo peleas públicas ni declaraciones cruzadas entre Pepe y Antonio Jr. La prensa, los medios y los fanáticos de la familia Aguilar jamás fueron testigos de discusiones explosivas ni de confrontaciones mediáticas, y esto ha contribuido a la percepción de que los hermanos mantienen una relación impecable. No obstante, el silencio, en muchas ocasiones, puede ser más elocuente que cualquier declaración. La ausencia de conflictos visibles no necesariamente implica que no existieran fricciones, resentimientos o sentimientos de desplazamiento, sobre todo cuando se considera la historia personal de Antonio Jr., quien, como primogénito, vio cómo su hermano menor se convertía en la figura central del legado familiar y en el centro de la narrativa pública, mientras él permanecía en un segundo plano, a pesar de su talento y sus contribuciones artísticas. Este silencio, según sugieren fuentes cercanas, pudo ser una manera de preservar la imagen familiar y mantener la armonía en un entorno donde cada miembro está bajo la lupa del público y de los medios. Trabajar juntos durante décadas no siempre significa ausencia de conflictos. Muchas veces implica la necesidad de navegar cuidadosamente por un terreno donde la colaboración es obligatoria, y donde las conversaciones difíciles se ocultan detrás de cortesías, protocolos familiares y compromisos profesionales. La transcripción que nos sirve de base para este análisis insinúa que, dentro del rancho El Soyate, el hogar y centro neurálgico de la familia Aguilar, pudieron haberse dado discusiones privadas, intercambios tensos o sentimientos de incomodidad que nunca trascendieron más allá de sus muros. Estos espacios íntimos, lejos de las cámaras y del público, son testigos de la complejidad de las relaciones fraternas, conversaciones que quizá incluían reclamos sutiles, incomprensiones silenciosas o simplemente la aceptación tácita de que ciertos temas no se discutirían abiertamente para mantener la unidad familiar y la reputación de la familia. Además, el posible conflicto fraternal adquiere una dimensión especial cuando se considera la cuestión sentimental de Anelis Álvarez. Si bien nunca hubo confrontaciones públicas ni declaraciones de resentimiento explícito, la revelación de que Anelis pudo haber mantenido una relación previa con Antonio Jr. antes de su matrimonio con Pepe introduce una capa de tensión que, aunque manejada con discreción, podría haber generado sentimientos encontrados, celos o frustración en uno o ambos hermanos. El manejo de este tipo de situaciones requiere un equilibrio delicado, especialmente en una familia que combina fama, negocios y afectos personales de manera tan intrincada. A lo largo de las décadas, Pepe y Antonio Jr. continuaron trabajando juntos en distintos proyectos, grabaciones y presentaciones, demostrando profesionalismo y compromiso, pero también revelando que la colaboración puede coexistir con tensiones subyacentes. La producción de álbumes, los conciertos, la participación en eventos familiares y las decisiones sobre el legado musical son espacios donde las dinámicas fraternas se manifiestan, a veces de manera silenciosa, a veces con sutileza, pero siempre influyendo en la manera en que cada uno se posiciona dentro de la historia familiar. Es probable que, detrás de la cordialidad y la cooperación visibles para el público, existieran momentos de introspección, reflexión y quizás cierta melancolía por oportunidades perdidas o afectos no correspondidos. El silencio, entonces, no es sinónimo de ausencia de emoción, sino más bien de un control consciente para proteger la imagen familiar y evitar que asuntos personales se conviertan en escándalos mediáticos. El rancho El Soyate, como escenario central de la vida familiar, se convierte en un espacio simbólico donde las relaciones fraternas se desarrollan a puerta cerrada, donde las conversaciones difíciles ocurren lejos del escrutinio público y donde los hermanos Aguilar navegan entre el afecto genuino y las posibles fricciones que surgen de la proximidad y la historia compartida. La narrativa oficial ha construido un relato de unidad y armonía, pero la lectura atenta de testimonios, revelaciones y el contexto histórico de sus carreras sugiere que la vida familiar, aunque sólida en apariencia, no está exenta de matices y conflictos internos que permanecen invisibles para los espectadores. Este posible conflicto fraternal, nunca expuesto públicamente, nos recuerda que incluso las familias más admiradas y emblemáticas enfrentan desafíos propios de cualquier relación humana. Rivalidades, celos, malentendidos y sentimientos de desplazamiento pueden coexistir con el amor, la cooperación y el respeto mutuo. La grandeza de la familia Aguilar no reside únicamente en su talento y legado artístico, sino también en la capacidad de manejar estos silencios y conflictos de manera que la imagen pública se mantenga intacta, mientras que los asuntos delicados se resuelven en privado,
preservando la cohesión y el legado familiar. En este sentido, la historia de Pepe y Antonio Jr. ofrece una lección sobre cómo la fama, la familia y las emociones humanas se entrelazan, mostrando que detrás del éxito y la admiración pública existen capas de experiencia personal que rara vez se revelan, pero que forman parte integral de la narrativa completa. El posible conflicto fraternal nunca expuesto públicamente no disminuye la admiración hacia ambos hermanos ni su profesionalismo. Al contrario, enriquece la comprensión de sus vidas, humaniza a sus protagonistas y nos permite ver que la historia de los Aguilar no es solo un relato de éxitos y logros, sino también de silencios, decisiones difíciles y emociones contenidas que reflejan la complejidad de cualquier relación fraternal en un entorno donde la fama y el legado pesan tanto como los afectos y los sueños personales. El peso del legado dentro de la familia Aguilar es un tema que trasciende la simple fama o el éxito artístico y se adentra en la compleja red de autoridad, afectos y responsabilidad que recae sobre Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pilares indiscutibles de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana. Cuando se habla de la estructura de poder familiar en este contexto, no se trata únicamente de la gestión de negocios, contratos o decisiones artísticas, sino de la habilidad para mantener la cohesión interna de un núcleo familiar que, por su tamaño, visibilidad y legado, enfrenta presiones que pocas familias pueden comprender. Antonio Aguilar, como patriarca, ejercía una autoridad absoluta dentro del hogar y del entorno profesional. Su palabra era respetada y su criterio, casi incuestionable, moldeando no solo la carrera de sus hijos, sino también las relaciones personales y las dinámicas emocionales que se desarrollaban en la intimidad familiar. Esta autoridad no se manifestaba necesariamente de manera autoritaria o rígida, sino más bien como una presencia firme y constante, un punto de referencia al que todos los miembros de la familia acudían cuando surgían conflictos o decisiones importantes. En paralelo, Flor Silvestre desempeñaba un papel complementario pero igualmente crucial. Actuaba como conciliadora, mediadora y protectora del bienestar emocional de la familia. Su sensibilidad, intuición y capacidad para escuchar permitían que los conflictos, tensiones o malentendidos que pudieran surgir entre los hijos o dentro de la pareja central fueran atendidos antes de escalar, manteniendo un equilibrio que era esencial para preservar la unidad familiar. La transcripción sugiere, de manera sutil pero clara, que esta dupla patriarcal pudo haber intervenido en momentos críticos para evitar fracturas dentro de la familia. Cuando se trata de situaciones delicadas, como la relación de Anelis Álvarez con los hermanos Aguilar, es probable que tanto Antonio como Flor hayan tenido un papel activo en la gestión de emociones, percepciones y posibles resentimientos, asegurándose de que los problemas se resolvieran en privado y no se convirtieran en conflictos públicos que pudieran dañar la imagen de la familia o la reputación de cada miembro. El peso del legado no recae únicamente en la fama o en el éxito económico, sino en la responsabilidad de preservar una historia que combina arte, tradición y un nombre que se ha convertido en sinónimo de excelencia dentro del género regional mexicano. Antonio Aguilar, consciente de esto, entendía que cada decisión que tomara, cada palabra que pronunciara y cada gesto que hiciera podía repercutir en la percepción pública de su familia, así como en la estabilidad emocional y profesional de sus hijos. En este sentido, la autoridad no era un simple ejercicio de control, sino un instrumento para garantizar que los lazos familiares se mantuvieran sólidos y que los conflictos internos no amenazaran la continuidad del legado. Por su parte, Flor Silvestre actuaba como el contrapeso emocional y humano dentro de esta estructura, asegurando que la firmeza de Antonio no se transformara en distancia o frialdad, sino que se complementara con cuidado, comprensión y apoyo constante. Su rol como conciliadora incluía escuchar preocupaciones, mediar en desacuerdos y encontrar soluciones que equilibraran las necesidades individuales de cada hijo con el bienestar colectivo de la familia. La dinámica entre autoridad y conciliación, entre control y empatía, permitía que los conflictos, aunque inevitables en cualquier familia, fueran manejados de manera que no pusieran en riesgo la unidad ni la armonía del grupo. Además, la transcripción insinúa que, en ciertos momentos, esta intervención pudo haber sido decisiva para evitar tensiones profundas entre los hermanos, especialmente en relación con situaciones sentimentales o profesionales complejas, donde los afectos y los intereses se entrelazan de manera delicada. La intervención de Antonio y Flor no solo tenía como objetivo resolver conflictos inmediatos, sino también enseñar a sus hijos a navegar la vida bajo la mirada pública, a tomar decisiones conscientes y a priorizar la familia por encima de cualquier diferencia personal. Este tipo de estructura de poder, donde la autoridad del padre se equilibra con la mediación de la madre, crea un modelo de gestión familiar que combina firmeza con empatía, disciplina con comprensión, y que asegura que la historia de la familia se mantenga coherente y respetada. El peso del legado, en este contexto,
es tanto simbólico como práctico, representa la responsabilidad de mantener viva la tradición musical, de preservar la reputación familiar y de garantizar que cada generación que sigue pueda continuar construyendo sobre una base sólida, evitando errores del pasado y aprendiendo de las experiencias previas. La gestión de conflictos internos es, por tanto, un componente esencial de este legado. La capacidad de Antonio Aguilar para imponer límites y tomar decisiones difíciles se complementa con la habilidad de Flor Silvestre para suavizar tensiones, ofreciendo un espacio donde la comunicación es posible, donde los sentimientos pueden expresarse de manera contenida y donde las soluciones se buscan sin comprometer la unidad familiar. Así, incluso en situaciones donde la tensión podría haber escalado como en relaciones sentimentales delicadas o rivalidades profesionales sutiles entre los hijos, la intervención de ambos padres permitió que la familia se mantuviera cohesionada y que las disputas se resolvieran de manera privada, evitando que el público y los medios presenciaran fracturas que podrían haber dañado el prestigio de los Aguilar. Este equilibrio entre autoridad y conciliación también refleja la comprensión profunda que Antonio y Flor tenían del impacto que la fama y la presión mediática ejercen sobre sus hijos. Al manejar los conflictos internos con discreción, no solo protegían la integridad emocional de cada miembro, sino que también aseguraban que la narrativa pública permaneciera positiva y coherente, fortaleciendo así el legado familiar en su conjunto. En última instancia, el peso del legado y la estructura de poder familiar en los Aguilar no puede entenderse únicamente desde la perspectiva de la fama o el éxito económico, es una historia de liderazgo, mediación y cuidado constante, donde la autoridad del patriarca se equilibra con la sensibilidad de la matriarca, creando un sistema que permite enfrentar desafíos internos y externos sin comprometer la unidad familiar. La intervención conjunta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre en la resolución de conflictos demuestra cómo el amor, la disciplina y la experiencia se combinan para sostener una familia cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia y que, a pesar de las tensiones naturales de la vida, mantiene una cohesión que ha perdurado a lo largo de generaciones. Este enfoque revela que, detrás de la fama, existe un entramado de decisiones conscientes, cuidado mutuo y manejo estratégico de emociones que asegura que el legado Aguilar continúe intacto, capaz de inspirar a futuras generaciones mientras protege los lazos más valiosos que toda familia puede tener, el respeto, la unidad y el amor incondicional. El silencio dentro de la familia Aguilar, especialmente en torno a la vida sentimental y los vínculos previos de Anelis Álvarez, se revela como una estrategia cuidadosamente manejada que ha mantenido intacta la narrativa pública durante más de 2 décadas. La transcripción pone de relieve cómo, ante las revelaciones de Jorge Carvajal sobre un supuesto romance previo entre Anelis y Antonio Aguilar Jr., nadie dentro de la familia ha sentido la necesidad de desmentir o aclarar los hechos, lo que por sí mismo genera un silencio cargado de significado. Antonio Aguilar Jr., el primogénito, nunca ha emitido declaración alguna sobre este tema. Su discreción no es casual, ha optado por mantener su vida privada alejada de la exposición mediática, y, según la narrativa implícita en la transcripción, esto podría responder tanto a un deseo de proteger su intimidad como a una estrategia familiar que busca evitar cualquier conflicto público que pueda comprometer la unidad del clan Aguilar. Esta ausencia de palabras por parte de Antonio Jr. funciona como un escudo, no solo para él mismo, sino para todos los involucrados, estableciendo un espacio donde la historia oficial puede permanecer sin alteraciones, y donde las tensiones o los resentimientos, si existen, se manejan dentro del ámbito privado y lejos del escrutinio público. Por su parte, Anelis Álvarez también mantiene un silencio deliberado. A lo largo de entrevistas, apariciones públicas y declaraciones, evita hablar sobre su vida antes de conocer a Pepe Aguilar. Esta omisión constante no debe interpretarse únicamente como un mecanismo de protección personal, refleja una comprensión de la importancia de la narrativa familiar y la reputación de los Aguilar. Anelis, al no detallar ni confirmar relaciones pasadas, contribuye a que la historia pública se mantenga lineal, sencilla y centrada en el romance con Pepe, evitando que elementos potencialmente conflictivos o incómodos se filtren a la prensa y generen cuestionamientos que podrían tensionar los vínculos dentro de la familia. Por último, Pepe Aguilar, el miembro más visible de la familia, adopta una postura de repetición cuidadosa. En todas las entrevistas y apariciones, repite siempre la misma versión sobre cómo conoció a Anelis, situando su historia en el videoclip de su hermano y en el amor que surgió a partir de ese momento. No añade detalles sobre el contexto previo, ni menciona relaciones pasadas, ni se adentra en los posibles conflictos que podrían haber existido con Antonio Jr. Este patrón de repetición no es un descuido ni una falta de memoria, es una estrategia consciente que protege tanto su relación como la integridad de la familia. La transcripción destaca que esta postura uniforme crea un efecto de estabilidad narrativa. El público percibe una historia clara, romántica y sin fisuras,
mientras que los posibles conflictos, tensiones o contradicciones quedan relegados al espacio privado, manejados cuidadosamente por los protagonistas y, posiblemente, por los mayores de la familia, Antonio y Flor Silvestre, cuya autoridad y mediación han sido clave para sostener la cohesión del grupo. Este uso del silencio como estrategia familiar tiene varias dimensiones. Por un lado, protege la reputación pública y el legado musical de los Aguilar. Por otro, permite gestionar las emociones internas y evitar enfrentamientos innecesarios entre los hermanos, especialmente entre Pepe y Antonio Jr. La omisión no es pasiva, es un mecanismo activo de control de la narrativa y de prevención de conflictos, un recurso que asegura que las historias individuales no interrumpan la percepción colectiva de unidad y armonía. La transcripción insinúa que este silencio compartido, que podría interpretarse como evasión, en realidad funciona como un pacto no escrito dentro de la familia. Cada miembro sabe qué decir, qué callar y cómo actuar para preservar la imagen familiar. Este silencio también refleja la complejidad de las relaciones personales dentro de familias donde el arte, la fama y los intereses profesionales se entrelazan de manera inevitable. Cada palabra pública puede tener repercusiones significativas, y la decisión de no hablar sobre ciertas verdades revela una madurez y un cálculo cuidadoso que prioriza la estabilidad y el legado familiar por encima de la necesidad individual de aclarar hechos o emociones personales. A través de esta estrategia, la familia Aguilar logra mantener una narrativa coherente y resistente a filtraciones, rumores o interpretaciones externas, lo que les permite conservar una imagen de unidad, éxito y continuidad generacional. El silencio, en este caso, no es vacío ni indiferente, es un instrumento de protección, un escudo que salvaguarda tanto las relaciones afectivas como la historia pública de la familia. La transcripción sugiere que esta elección consciente de no desmentir ni comentar sobre las revelaciones de Carvajal es parte de un patrón más amplio de gestión de la información, mantener la historia oficial intacta, controlar la narrativa mediática y asegurar que cualquier conflicto potencial se resuelva internamente, lejos de la mirada del público. Este enfoque también refleja un entendimiento profundo del impacto que la exposición mediática puede tener en la vida personal, profesional y emocional de cada miembro de la familia, y cómo, a través de la discreción y la uniformidad en la comunicación, se logra proteger la integridad de todos. En síntesis, el silencio de Anelis Álvarez, Antonio Jr. y Pepe Aguilar frente a las revelaciones sobre relaciones previas no es una mera coincidencia ni un descuido, es una estrategia familiar deliberada que combina prudencia, cálculo y protección del legado. Mantener la narrativa uniforme y evitar discusiones públicas permite que la familia siga proyectando una imagen de unidad y éxito, mientras gestiona las complejidades internas de manera privada. La transcripción deja claro que, en este contexto, el silencio se convierte en un lenguaje propio, una herramienta poderosa que asegura que la historia de la familia Aguilar permanezca sólida, coherente y respetada, incluso frente a versiones alternativas o revelaciones inesperadas, y demuestra que a veces callar es más efectivo que hablar cuando lo que está en juego es la preservación del legado, la armonía familiar y la reputación que ha tardado décadas en construirse y consolidarse en la memoria colectiva del público y de la industria musical. El secuestro express que ocurrió en 2013 se presenta como un episodio que marcó profundamente la vida de Anelis Álvarez y Pepe Aguilar, y cuya trascendencia va más allá del hecho en sí, convirtiéndose en un catalizador que, según la narrativa familiar y las declaraciones de Pepe, reforzó su vínculo matrimonial y consolidó la percepción pública de un matrimonio sólido frente a las adversidades. La transcripción describe el incidente con una tensión palpable. Anelis y el hermano de Pepe fueron víctimas de un secuestro breve pero intenso, un evento que, en cuestión de minutos, puso en riesgo no solo su integridad física, sino también la estabilidad emocional de toda la familia Aguilar. A través de este relato, se enfatiza la vulnerabilidad humana frente a situaciones extremas y cómo los vínculos afectivos se ponen a prueba cuando se enfrentan a amenazas reales. La exposición mediática del caso se mantuvo limitada, lo que refleja la misma estrategia de manejo del silencio que caracteriza a la familia. No hubo filtraciones sensacionalistas ni declaraciones impulsivas, todo se manejó con discreción, lo que permitió que la pareja navegara el trauma de manera privada antes de proyectar una narrativa de fortaleza ante el público. Pepe, en entrevistas posteriores, señala que esta experiencia traumática los unió más, generando una conexión aún más intensa con Anelis. La transcripción subraya que, en situaciones de crisis, el apoyo mutuo y la solidaridad dentro del matrimonio se vuelven esenciales, y que la pareja logró transformar un momento de peligro en una reafirmación de su compromiso y de la unidad familiar. Este episodio también sirve para entender cómo,
frente a eventos traumáticos, la familia Aguilar mantiene su patrón de resiliencia. No solo protegen a sus miembros de la exposición mediática, sino que también utilizan la narrativa de superación para reforzar la imagen pública de un matrimonio fuerte, capaz de enfrentar cualquier sombra del pasado. La implicación de este secuestro en la historia de Pepe y Anelis no se limita al impacto inmediato, también funciona como un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza humanas, mostrando cómo situaciones extremas pueden acelerar la maduración emocional de una pareja y reafirmar la lealtad mutua. La transcripción menciona que, incluso frente a rumores, versiones alternativas o revelaciones como las de Jorge Carvajal sobre el pasado de Anelis, la experiencia de 2013 se convierte en un punto de referencia que refuerza la narrativa de estabilidad matrimonial, haciendo visible ante el público que, pese a las sombras del pasado o posibles conflictos latentes, la pareja mantiene un frente unido. Este reforzamiento del vínculo no solo es emocional, sino también simbólico. El matrimonio de Pepe y Anelis se proyecta como un ejemplo de resiliencia y capacidad de sobreponerse a las crisis, mostrando que la historia de la familia Aguilar no se limita a la fama o la música, sino que también incluye la gestión de experiencias personales y traumas que podrían haber quebrantado a cualquier otra pareja. La transcripción sugiere que la manera en que Pepe aborda el secuestro, hablando con franqueza sobre el temor y el alivio, pero enfatizando la unión con Anelis, es parte de un patrón consciente de comunicación, transformar la adversidad en un relato de fortaleza, control y amor inquebrantable. Además, este episodio permite entender cómo se consolidan los lazos familiares en contextos de alta presión, la presencia de Pepe como protector y apoyo emocional, la fortaleza de Anelis al enfrentar la amenaza y la discreción de la familia al manejar la situación demuestran un enfoque estratégico y emocionalmente inteligente frente a las crisis. La transcripción también insinúa que el secuestro actuó como un filtro frente a cualquier elemento de tensión externa o internas, reafirmando la confianza mutua y clarificando las prioridades de la pareja, la vida y seguridad de la familia, la protección de su intimidad y la consolidación de un matrimonio que, pese a las revelaciones del pasado o las sombras históricas, se mantiene fuerte y visible como una unidad frente al público y a la prensa. En este sentido, la experiencia de 2013 no solo es un evento traumático aislado, sino un episodio que encapsula la capacidad de la pareja para transformar la adversidad en fortaleza, y la manera en que la familia Aguilar maneja los desafíos privados sin comprometer la imagen pública ni la estabilidad de sus relaciones internas. La transcripción deja claro que, mientras los rumores y las versiones alternativas sobre el pasado de Anelis podrían haber generado tensiones o cuestionamientos, el secuestro actúa como un recordatorio poderoso de que la realidad vivida y compartida refuerza los lazos, creando un frente unido que valida la narrativa de un matrimonio sólido, resiliente y capaz de sobreponerse a cualquier amenaza externa. La manera en que Pepe y Anelis enfrentaron el secuestro se convierte en un símbolo de su fortaleza emocional, de la gestión estratégica del silencio familiar y de la capacidad de transformar los episodios más oscuros en testimonios de unión y amor. Así, el secuestro de 2013 no solo es un hecho histórico dentro de la vida de la pareja, sino un instrumento narrativo que, en la transcripción, se presenta como una reafirmación del compromiso, de la lealtad y de la resiliencia frente a cualquier sombra del pasado, consolidando una imagen pública de estabilidad que sirve como contrapeso a cualquier polémica anterior y reforzando la percepción de que el matrimonio de Pepe y Anelis es un pilar inquebrantable dentro de la saga Aguilar, capaz de resistir no solo las presiones mediáticas y los rumores, sino también los momentos de peligro real que ponen a prueba tanto la fortaleza individual como la colectiva de la familia, y demostrando que, cuando la adversidad golpea, la unión y la estrategia familiar se convierten en la principal herramienta de protección y supervivencia emocional frente a cualquier amenaza externa o interna que pueda surgir. Las consecuencias emocionales y familiares a largo plazo derivadas de la historia compleja que rodea a Pepe Aguilar, Antonio Aguilar Jr. y Anelis Álvarez no se limitan únicamente a los protagonistas directos de los conflictos, se extienden de manera significativa a la nueva generación de la familia Aguilar, que incluye a Majo Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, quienes, pese a no haber vivido directamente los episodios que sacudieron a sus padres y tíos, se encuentran inevitablemente influenciados por los silencios, decisiones y estrategias de manejo de crisis que marcaron la dinámica familiar durante décadas. La transcripción enfatiza que estas tres figuras, conocidas por su talento artístico y su presencia en la industria musical, han crecido y desarrollado sus carreras en un ambiente donde la fama, la presión mediática y los conflictos internos coexisten de manera constante. Majo, Ángela y Leonardo trabajan en la misma industria, lo que implica no solo compartir escenarios y proyectos musicales, sino también enfrentar de manera cotidiana la exposición pública y la necesidad de mantener una imagen coherente y unida de la familia, pese a las tensiones históricas que podrían haber dejado cicatrices emocionales profundas.
La transcripción sugiere que, aunque la relación entre estas primas y primos es cercana, el vínculo no está exento de matices. Los silencios heredados, más que las explicaciones, parecen ser el legado que reciben de la generación anterior. Es decir, en lugar de recibir narrativas detalladas sobre los conflictos, romances, traiciones o decisiones estratégicas de sus padres y tíos, la nueva generación se encuentra con un código tácito de discreción, lealtad familiar y, sobre todo, una omisión consciente de ciertos detalles que podrían alterar la percepción de unidad dentro del clan Aguilar. Esta herencia de silencios genera un doble efecto. Por un lado, protege a los jóvenes de la carga mediática y de confrontaciones innecesarias con el pasado. Por otro, también implica que deben navegar un terreno emocional complejo, donde la información que llega está cuidadosamente seleccionada, y donde las interpretaciones personales se construyen más a partir de observaciones, actitudes y gestos que de relatos concretos. Majo Aguilar, al igual que Ángela y Leonardo, enfrenta la tarea de crecer en un entorno donde el éxito artístico está intrínsecamente ligado a la historia familiar, pero también a los secretos no revelados que han marcado la trayectoria de sus padres y tíos. La transcripción plantea que estos jóvenes heredan, en gran medida, no tanto los conflictos directos, sino la manera en que estos se gestionaron, el uso estratégico del silencio, la protección de la intimidad, la priorización de la unidad familiar y la necesidad de proyectar al público una imagen de cohesión inquebrantable. Por ejemplo, mientras Majo puede percibir las tensiones que existieron entre Pepe y Antonio Jr., o los rumores sobre la relación previa de Anelis con el hermano mayor, no recibe una narrativa detallada que le permita contextualizar emocionalmente cada hecho. En cambio, debe construir su entendimiento a partir de la observación de los comportamientos, actitudes y reacciones de sus padres, tíos y otros miembros de la familia. Esto, según la transcripción, tiene un impacto emocional particular. Los jóvenes aprenden a gestionar la información de manera cautelosa, a discernir lo que se puede expresar públicamente y lo que permanece en el ámbito privado, y a desarrollar una comprensión del mundo adulto basada tanto en la experiencia directa como en la interpretación de las señales no verbales. La dinámica de silencios también influye en la percepción de las relaciones familiares. Las primas y el primo mantienen vínculos cercanos, afectuosos y colaborativos, pero la ausencia de explicaciones completas sobre los conflictos del pasado crea una especie de sombra emocional que acompaña sus interacciones. Un recuerdo implícito de que la familia ha atravesado momentos difíciles que no se discuten abiertamente. Esta situación, según la transcripción, no necesariamente genera distanciamiento, sino más bien un entendimiento tácito de que ciertos temas permanecen fuera de discusión, reforzando la cohesión a través de un código de respeto y discreción. Además, el hecho de que las nuevas generaciones trabajen en la misma industria implica que deben enfrentar la fama de manera individual y colectiva, la reputación de los Aguilar, los logros de Pepe, las controversias asociadas al pasado y la narrativa cuidadosamente construida sobre la unidad familiar se convierten en elementos que condicionan su crecimiento profesional y emocional. Majo, Ángela y Leonardo aprenden así a equilibrar la exposición pública con la protección de su privacidad, replicando inconscientemente los patrones de la generación anterior, hablar lo necesario, evitar confrontaciones mediáticas y fortalecer los lazos familiares a través de acciones y gestos más que de palabras explícitas. La transcripción también señala que esta situación puede generar tensiones internas silenciosas. La falta de explicaciones directas puede generar preguntas sin respuesta, curiosidad por la historia completa y la necesidad de reconciliar lo que observan con lo que se les ha permitido conocer. Sin embargo, este mismo mecanismo permite que la familia Aguilar funcione como un bloque sólido. Los jóvenes aprenden a navegar la complejidad emocional sin comprometer la unidad familiar ni la imagen pública, desarrollando habilidades de resiliencia, discreción y manejo emocional que reflejan la manera en que sus padres enfrentaron conflictos pasados, desde romances complicados hasta rivalidades silenciosas. Así, la transcripción sugiere que el legado emocional de la familia Aguilar no se transmite únicamente a través de relatos de éxito o fama, sino también mediante la herencia de silencios estratégicos, enseñanzas implícitas y la observación de patrones de comportamiento, lo que permite a Majo, Ángela y Leonardo consolidar sus identidades personales y profesionales mientras mantienen la cohesión familiar, enfrentan los desafíos de la industria y preservan la memoria de los episodios que marcaron a la generación anterior, aunque estos nunca hayan sido completamente explicados. En última instancia, las consecuencias emocionales y familiares a largo plazo incluyen la capacidad de navegar la fama con inteligencia emocional, la habilidad de mantener la unidad familiar frente a la exposición pública, y la internalización de un código tácito de discreción y lealtad, que convierte a la nueva generación de Aguilar no solo en herederos de un legado artístico, sino también en guardianes de la historia, de los silencios y de las lecciones implícitas que los preparan para
Enfrentar la vida y la carrera en la industria con fortaleza, discreción y sentido de pertenencia a un clan que, pese a los conflictos, sigue proyectando cohesión y resiliencia frente al público, consolidando así una narrativa familiar que trasciende el tiempo y que enseña que los lazos afectivos, aunque complejos y cargados de secretos, pueden ser tan poderosos como la fama y el talento que los acompaña. La conclusión implícita de toda esta narrativa gira en torno a un elemento fundamental que atraviesa la historia de la familia Aguilar: la elección de la unidad por encima del escándalo, la controversia o la exposición pública de los conflictos internos. A lo largo de décadas, la familia ha sabido mantener una apariencia de cohesión, de armonía y de éxito artístico, aun cuando detrás de escenas se han gestado decisiones difíciles, silencios estratégicos y renuncias personales que nadie fuera del núcleo familiar podría imaginar. La transcripción sugiere que, en este entramado de relaciones y emociones complejas, cada miembro de la familia ha actuado bajo un código implícito que prioriza el bienestar del legado familiar por encima de los intereses individuales o de la necesidad de contar la verdad de manera explícita. Antonio Aguilar, como patriarca y figura central, ejercía un control absoluto sobre la dinámica familiar, y su autoridad no solo se manifestaba en la carrera artística de sus hijos, sino también en la manera en que se manejaban las relaciones afectivas y las posibles tensiones que podrían amenazar la imagen de unidad. En este contexto, Antonio Jr., el primogénito, pudo haber renunciado a ciertos deseos o a la continuidad de una relación sentimental por el bien del legado familiar y la preservación de la paz dentro de la familia. La transcripción plantea que este acto, aunque doloroso y cargado de sacrificio personal, refleja una conciencia profunda sobre la importancia de mantener intacta la estructura de poder y cohesión de la familia Aguilar. Por su parte, Anelis Álvarez, al elegir a Pepe Aguilar, asumió no solo una decisión que cambiaría su vida de manera irrevocable, sino también el costo emocional que conllevaba apartarse de lo que pudo haber sido una relación previa con Antonio Jr. La transcripción enfatiza que esta elección, lejos de ser un mero capricho, implicó un compromiso con la estabilidad de la familia, con la preservación de la armonía entre hermanos y con el respeto hacia la figura del patriarca, y que el peso de esa decisión se ha mantenido en silencio a lo largo de los años. Pepe Aguilar, por su parte, aparece en la narrativa como alguien consciente de la complejidad de la situación, quien desde el primer momento priorizó su relación con Anelis sin necesidad de confrontar públicamente a su hermano o reabrir viejas tensiones. La estrategia de mantener la discreción, de no mencionar la historia previa de Anelis y Antonio Jr., se convirtió en una herramienta para proteger tanto su matrimonio como la unidad familiar, evitando escándalos que podrían haber dañado la imagen de la familia ante la opinión pública y la industria musical. La transcripción sugiere que este silencio, lejos de ser una omisión, funciona como un mecanismo de preservación emocional y estratégica. Cada miembro comprende su rol dentro de la familia, sabe cuáles son los límites de la comunicación pública y reconoce que ciertos episodios, por dolorosos o complicados que sean, deben permanecer dentro del ámbito privado para garantizar que la cohesión familiar no se fracture. Jorge Carvajal, al revelar detalles sobre la posible relación previa de Anelis con Antonio Jr., no destruye el legado familiar, por el contrario, lo humaniza. La transcripción enfatiza que sus declaraciones no se presentan como rumores sensacionalistas ni con el objetivo de generar confrontación, sino como un testimonio que muestra que detrás del brillo, los éxitos y la fama, existen decisiones difíciles, emociones complejas y sacrificios personales que forman parte de la historia de cualquier familia. La revelación de Carvajal permite comprender que la unidad de la familia Aguilar no es resultado de una ausencia de conflictos, sino de la manera en que esos conflictos se gestionan, con discreción, con respeto mutuo y con un compromiso implícito hacia la preservación de la armonía y el legado artístico que los define. La transcripción también sugiere que la nueva generación, representada por Majo, Ángela y Leonardo, se beneficia de este enfoque. Aunque heredan silencios más que explicaciones detalladas, estos silencios son también lecciones implícitas sobre la importancia de la discreción, la lealtad familiar y la gestión inteligente de la exposición pública. La elección de la unidad, en este sentido, trasciende los conflictos individuales y se convierte en un principio rector que guía no solo a quienes vivieron directamente los episodios difíciles, sino también a quienes observan, interpretan y continúan la tradición familiar en la industria musical. La conclusión implícita, por lo tanto, no reside en la ausencia de controversias, sino en la capacidad de la familia Aguilar para priorizar la cohesión frente a las dificultades, para transformar los desafíos en oportunidades de fortalecimiento y para mantener la imagen de un clan sólido sin necesidad de recurrir a escándalos, enfrentamientos públicos o revelaciones que podrían desestabilizar la dinámica familiar. En este sentido, la transcripción resalta que la historia de la familia Aguilar, con todas sus complejidades, romances, renuncias y silencios,
se convierte en un ejemplo de cómo la unidad familiar puede sostenerse incluso en presencia de circunstancias delicadas y potencialmente conflictivas. Antonio Jr., Pepe, Anelis, Jorge Carvajal y los demás miembros de la familia participan de manera consciente en un sistema de equilibrio donde cada decisión, cada silencio y cada gesto contribuye a la preservación del legado artístico, emocional y simbólico de la familia, demostrando que la verdadera fuerza de los Aguilar no reside únicamente en la fama, el talento o los logros profesionales, sino en su capacidad para mantener la unidad frente a las adversidades, asumir sacrificios personales y proteger la cohesión familiar como valor supremo. La narrativa concluye, entonces, mostrando que detrás del brillo de los escenarios, de las portadas y de los aplausos, existe un entramado de decisiones cuidadosamente calculadas, de compromisos personales y de silencios estratégicos que aseguran que la familia Aguilar continúe proyectando fortaleza, unidad y resiliencia, y que la historia de cada miembro, aunque marcada por complejidades emocionales y situaciones difíciles, se integra dentro de un relato mayor de lealtad, amor familiar y preservación del legado, donde incluso las revelaciones más impactantes, como las compartidas por Carvajal, no destruyen sino que enriquecen y humanizan la historia de un clan que eligió, por encima de todo, mantenerse unido frente a las tormentas del tiempo y de la fama.